Hay una sensación muy específica que es difícil de describir si no la has vivido. Es la sensación de estar completamente seguro de algo. Un recuerdo claro, una conversación que tuviste, algo que viste, algo que escuchaste. Y de repente, la persona que más confías en el mundo te mira a los ojos y te dice, «Eso nunca pasó». Y tú piensas, «Espera, claro que pasó, lo recuerdo perfectamente». Pero ellos insisten, con calma, con seguridad, con una certeza que te desestabiliza. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a preguntarte, ¿y si tienen razón? ¿Y si mi memoria está fallando? ¿Y si yo soy el problema? Pero eso no es un fallo de memoria. Eso no es sensibilidad excesiva. Eso no es ser dramático o dramática. Eso es gaslighting. Y hoy lo vamos a desmontar completamente. Bienvenidos al video 3 de la serie Manipulación en Pareja. Hoy es el capítulo más personal de la serie hasta ahora. Porque Leo trae algo que nunca había mostrado en cámara. Trae sus cuadernos, y lo que hay dentro cambia todo. Antes de empezar con la teoría, con la neurociencia, con los estudios, hay algo que necesita pasar primero, porque este video no empezó en un laboratorio. Empezó en una conversación que Leo y Ana tuvieron hace 3 semanas, tarde en la noche, cuando Leo llegó con una caja de cartón llena de cuadernos viejos. Leo empezó a escribir todo en una libreta porque en un punto de esa relación ya no confiaba en su memoria. Tenía conversaciones que al día siguiente eran negadas completamente. Discusiones que según ella jamás habían ocurrido. Cosas que él había dicho, supuestamente, que él juraba no haber dicho nunca. Y llegó un momento en que pensó, o tengo un problema neurológico serio, o algo está pasando aquí que no entiendo. Empecé a escribirlo todo, fecha, hora, lo que se dijo, cómo terminó, no para tener pruebas contra ella, sino para poder confiar en mí mismo. Leo tiene 12 cuadernos, 3 años de relación, cientos de entradas. Lo más perturbador no es lo que está escrito. Lo más perturbador es que durante mucho tiempo Leo pensó que el problema era él, que era demasiado sensible, que recordaba mal, que exageraba. Y lo peor es que ella se lo decía con tanta calma, con tanto amor aparente, que era más fácil creer a ella que creerme a sí mismo. Leo me mostró uno de esos cuadernos a Ana antes de este vídeo. Y ella tuve que salir un momento porque lo que leí le afectó más de lo que esperaba, no como profesional, como persona. ¿Qué es el gaslighting? En 1944 se estrenó una película llamada Gaslight. En ella, un marido manipulador atenúa las luces de gas de la casa deliberadamente y luego le dice a su esposa que está imaginando que las luces bajaron. Lo hace repetidamente hasta que ella empieza a creer que está perdiendo la cordura. El término gaslighting viene directamente de esa película. Y 70 años después, los psicólogos lo usan para describir uno de los patrones de manipulación emocional más documentados en relaciones de pareja. Entonces, ¿qué es exactamente el gaslighting? El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona hace que otra dude sistemáticamente de su propia percepción, memoria y juicio. No ocurre en un solo momento. Es un patrón que se construye con el tiempo, con pequeñas negaciones, pequeñas distorsiones, pequeñas reinterpretaciones de la realidad, hasta que la víctima deja de confiar en sí misma y empieza a depender completamente de la versión del otro. Lo que lo hace tan peligroso es precisamente su sutileza. No es abuso gritado, es abuso susurrado. Es abuso que viene envuelto en calma, a veces en preocupación aparente, a veces incluso en amor. Y cuando viene de alguien que amas, el cerebro elige una y otra vez la explicación que duele menos, que el problema eres tú. Pero, eso no es debilidad, es biología, y ahora vamos a ver exactamente por qué. El origen y la historia. Para entender el gaslighting de verdad, vale la pena conocer la historia completa de dónde viene el término. Porque la película de 1944 no fue solo una historia de ficción. Fue un retrato tan preciso de un patrón real que los psicólogos lo adoptaron como concepto clínico décadas después.
En la película, el personaje de Paula Alquist se casa con un hombre llamado Gregory Anton. Desde el principio, Gregory hace pequeñas cosas para hacerla dudar. Esconde objetos y le dice que ella los perdió. Le dice que escucha sonidos que no existen. Y manipula las luces de gas de la casa para que fluctúen, negando después que eso ocurrió. El objetivo de Gregory no era solo confundir a Paula, era aislarla. Hacerla depender completamente de su propia versión de la realidad. Controlarla a través de su propia mente. El término fue adoptado formalmente en la psicología clínica a partir de los años 80, cuando terapeutas empezaron a documentar patrones similares en pacientes que llegaban describiendo exactamente esa experiencia, la sensación de haber perdido el contacto con su propia realidad sin poder explicar cómo. Hoy, el gaslighting está reconocido en la literatura psicológica como una forma de abuso emocional. No es un término de moda de Internet, es un concepto clínico con décadas de investigación detrás. Y sin embargo, cuando Leo lo viví, no tenía nombre para lo que me pasaba. Solo sabía que algo estaba muy mal, y no podía señalarlo con el dedo. Ahora viene la parte que más me apasiona y más me perturbó cuando la estudié en profundidad: la neurociencia del gaslighting. Porque la razón por la que funciona no es que las víctimas sean ingenuas o débiles, es que el cerebro humano está construido de una manera que lo hace vulnerable exactamente a este tipo de manipulación. Primer concepto: la memoria episódica no es una grabación. Mucha gente cree que la memoria funciona como una cámara de video, que lo que vivimos queda grabado tal cual y podemos reproducirlo cuando queremos. Eso es completamente falso. La memoria episódica, que es la memoria de eventos específicos de nuestra vida, es reconstructiva. Cada vez que la recordamos, la volvemos a construir. Y en ese proceso de reconstrucción, la memoria es vulnerable a la información que recibimos del exterior. Esto tiene un nombre científico: contaminación de la memoria. Y fue demostrado magistralmente por la psicóloga Elizabeth Loftus en experimentos donde logró implantar recuerdos falsos completamente creíbles en personas normales, simplemente sugiriendo versiones alternativas de eventos que habían vivido. Leo, muy sorprendido, pregunta a Ana: «Espera, ¿estás diciendo que alguien puede literalmente reemplazar tu recuerdo real con uno falso?» Ana está segura en su respuesta. Sí, con la exposición suficiente y el contexto emocional adecuado, sí. No es magia negra, es neurología básica. Y los gaslighters, conscientes o no, explotan exactamente ese mecanismo. Segundo concepto: el cerebro confía más en las personas de apego que en sí mismo. Cuando alguien que amamos, alguien en quien confiamos profundamente, nos dice que algo ocurrió diferente a como lo recordamos, el cerebro enfrenta un conflicto. Mi memoria interna dice una cosa, mi figura de apego dice otra. ¿A quién le creo? Evolutivamente, el cerebro está diseñado para priorizar la información social sobre la información individual, porque en la prehistoria, estar en conflicto con tu grupo podía costarte la vida. Así que el cerebro, por defecto, tiende a ajustar su versión de la realidad para alinearse con la del grupo, especialmente con las figuras de mayor apego emocional. Un gaslighter que ocupa ese lugar en tu vida tiene acceso directo a ese mecanismo, y lo usa. Una de las cosas más útiles que puede hacer alguien que sospecha que está viviendo gaslighting es aprender a reconocer el lenguaje. Porque el gaslighting tiene un vocabulario muy específico. Frases que suenan razonables por separado, pero que en patrón revelan algo mucho más oscuro. Voy a decir las frases más comunes, y quiero que quienes estén escuchando presten atención a su cuerpo mientras las oyen, porque a veces el cuerpo reconoce antes que la mente. Leo recuerda cómo se sienta desde adentro. Ana sigue con: primera frase: eso nunca pasó, estás imaginando cosas. Leo tiene esa frase en sus cuadernos, escrita no una vez, decenas de veces.
Y lo más perturbador es que se decía con una calma absoluta, como quien le explica algo obvio a alguien que claramente no entiende. Ana, segunda frase. Eres demasiado sensible. Siempre exageras todo. Esta frase es especialmente dañina porque convierte la respuesta emocional legítima de la víctima en el problema. No lo que ocurrió, sino cómo tú reaccionas a lo que ocurrió. Tercera frase. Nadie más tiene este problema contigo. Solo yo te aguanto así. Esta frase te aísla. Te hace pensar que eres un caso difícil, que solo esa persona tiene la paciencia de tolerar. Cuarta frase. Estás loco o loca. Necesitas ayuda. Especialmente cruel porque usa el lenguaje de la salud mental como arma. Le da a la víctima una etiqueta que la desacredita a ella misma ante sí misma y ante los demás. Quinta frase. Siempre haces esto. Siempre distorsionas todo. El siempre y el nunca son palabras frecuentes en el vocabulario del gaslighter, porque absolutizan, no dejan espacio para matices, no dejan espacio para tu versión. Si alguna de estas frases les suena familiar, quiero que sepan algo. Reconocerlas es el primer paso. Y estar aquí, escuchando esto, ya es un acto de valentía. Es el momento que muchos de ustedes estaban esperando desde el video 2. Leo abre sus cuadernos y empieza a leer algunas entradas, sin nombres, solo los hechos y cómo se sentía en ese momento. Entrada, marzo, tercer año de relación, que está escrito en cuaderno de Leo. Hoy discutimos porque yo dije que el mes pasado habíamos acordado pasar el fin de semana con mis amigos. Ella me dijo que eso nunca se acordó, que yo lo había imaginado. Revisé mis mensajes y encontré la conversación. Se la mostré. Me dijo que yo la había malinterpretado, que lo que ella quería decir era otra cosa, que yo siempre busco pelea donde no la hay. Terminé pidiendo perdón. No sé exactamente por qué. Escuchen eso. Leo mostró evidencia. Ella encontró la forma de que la evidencia también fuera su culpa. Eso es gaslighting en estado puro. Seguimos con cuaderno de Leo. Segunda entrada, junio, mismo año. Me dijo hoy que si yo siguiera contándole a mis amigos cómo me siento en esta relación, era porque quería hacerla quedar mal. Que los problemas de pareja son privados. Que si yo necesitara hablar con alguien, debería ser con ella. Empecé a ver menos a mis amigos ese mes, para no crear más conflicto. Este es el aislamiento que caracteriza la segunda etapa del gaslighting. La víctima empieza a perder sus redes de apoyo, que son precisamente las personas que podrían ofrecer una perspectiva externa y validar su realidad. Ana quiere saber desde cuánto Leo se da cuenta de que quizá el problema no era él. Leo responde que un amigo suyo que no había visto algunos meses no podía reconocerlo porque era muy triste, y Leo no supe qué responder. Vamos a analizar los tres perfiles, así como en el love bombing. El gaslighting no viene siempre del mismo tipo de persona. Hay tres perfiles principales, y entenderlos cambia completamente cómo se aborda la situación. Perfil 1. El gaslighter calculado. Es el menos común, pero el más peligroso. Sabe exactamente lo que está haciendo. Usa el gaslighting como herramienta de control deliberada. A menudo presenta rasgos de personalidad narcisista o antisocial. Con este perfil, la única respuesta posible es salir. No hay negociación, no hay terapia de pareja efectiva, no hay conversación que cambie el patrón, porque el patrón es una estrategia consciente. Perfil 2. El gaslighter inconsciente. Este es el más frecuente. Es alguien que aprendió a relacionarse así, generalmente en su familia de origen. Creció en un ambiente donde las emociones se minimizaban, donde no es para tanto era la respuesta estándar al dolor, donde pedir lo que necesitabas era señal de debilidad. Replica ese patrón en su relación adulta sin saber que está haciendo daño. No lo hace desde la maldad, lo hace desde lo que conoce. A Leo, ese segundo perfil le resulta más perturbador que el primero, porque es más difícil de ver, y porque a veces uno mismo puede ser ese perfil sin saberlo. Perfil 3. El gaslighter frágil.
Es alguien con una autoestima tan dañada que no puede tolerar estar equivocado. Cuando la realidad del otro amenaza su imagen de sí mismo, su cerebro activa la negación como mecanismo de defensa automático. No distorsiona la realidad para controlar al otro, la distorsiona para protegerse a sí mismo. El daño para la víctima es el mismo, pero el origen es completamente diferente. El gaslighting no aparece de golpe. Como todo en la manipulación emocional, llega despacio, en etapas. Y entender las etapas es crucial porque hay puntos de intervención que se vuelven más difíciles cuanto más tiempo pasa. Etapa 1. La semilla de la duda. Empieza con algo pequeño, una negación aislada, una reinterpretación puntual, algo que parece un malentendido. En esta etapa la víctima raramente identifica un problema, simplemente siente algo vago, algo que no cuadra del todo. Etapa 2. La confusión activa. Las negaciones se vuelven más frecuentes. La víctima empieza a cuestionar activamente su propia percepción. Nota que en esta relación siempre termina dudando de sí misma, pero no conecta los puntos todavía. Empieza a disculparse más, a confirmar sus propias percepciones con el gaslighter antes de confiar en ellas. Leo confirma que esa segunda etapa es exactamente donde estaba cuando empecé los cuadernos. Necesitaba una fuente externa de su propia realidad, porque había dejado de confiar en su memoria interna. Etapa 3. La rendición. La víctima ha internalizado la narrativa del gaslighter. Ya no es que dude de su memoria en situaciones específicas, es que asume que su percepción de la realidad es defectuosa en general. Empieza a pedir permiso emocional para sentir lo que siente, a validar sus propias experiencias a través del otro antes de permitirse tenerlas. En esta etapa, el daño psicológico es profundo y requiere generalmente acompañamiento terapéutico para revertirse. El momento más importante de este mapa es este. Cuanto antes se reconoce el patrón, más recursos tiene la persona para salir de él. Que estés viendo este vídeo ya es información importante sobre en qué etapa podrías estar. Y aquí llegamos al momento que Ana y Leo no habían planeado tener en cámara, pero que ocurrió de todas formas. Mientras preparábamos este video, hubo un punto en que Leo preguntó a Ana algo que no estaba en el guión. Le pregunté, Ana, ¿alguna vez yo te hice dudar de tu propia percepción? ¿Alguna vez, sin quererlo, te dije que estabas exagerando, o que lo recordabas mal, o que eras demasiado sensible? Silencio. Y Ana. Tardé en responder, porque la respuesta honesta era incómoda. Sí, hubo momentos, no muchos, no con intención de hacerme daño, pero sí. Hubo veces en que yo expresé algo y Leo respondió con algo que me hizo pensar, quizás estoy exagerando, y me callé. Eso me afectó más de lo que esperaba escuchar. Porque yo sé mejor que nadie lo que se siente cuando alguien te hace eso. Y pensar que lo hice, aunque fuera sin darme cuenta, aunque fuera una fracción de lo que yo viví. Aquí está la distinción importante que quiero hacer. Lo que Leo hizo en esos momentos no es gaslighting. No hay un patrón, no hay una intención de control, no hay erosión sistemática de la realidad. Fueron momentos aislados que vienen de los patrones que él mismo aprendió, pero sí que afectaron. Y lo que hicieron con eso, en lugar de ignorarlo, fue exactamente lo opuesto al gaslighting. Se sentaron y Ana le dijo cómo se había sentido. Él lo escuchó sin defenderse y lo validó. Eso es lo que se ve diferente en una relación sana. No la ausencia de momentos difíciles, sino qué se hace con ellos. Esta es una de las preguntas que más recibo cuando hablo de gaslighting. ¿Cómo sé si me están haciendo gaslighting o si simplemente tenemos perspectivas distintas de lo que pasó? Es una pregunta legítima y tiene respuesta. La diferencia más importante está en el patrón y en el objetivo. En un desacuerdo normal, dos personas recuerdan un evento de forma diferente. Ambas escuchan la versión del otro. Ambas consideran que la otra persona puede tener razón en parte. El objetivo es entenderse, llegar a un punto común. Ninguna de las dos sale del intercambio sintiéndose fundamentalmente equivocada como persona. En el gaslighting,
Solo hay una versión válida, la del gaslighter. No hay apertura a la perspectiva del otro. Cada vez que la víctima presenta su versión, es descartada, minimizada o reencuadrada. Y la víctima, sistemáticamente, sale del intercambio sintiéndose irracional, defectuosa o culpable. 3 preguntas que puedes hacerte para distinguirlos. Primera, ¿puedo expresar mi versión sin que sea inmediatamente negada o ridiculizada? Segunda, ¿el patrón se repite siempre? ¿Siempre termino siendo yo quien estaba equivocado? Tercera, después de estas conversaciones, ¿me siento más confundido sobre mí mismo o más claro? Leo confía que esa tercera pregunta es la que más le hubiera ayudado antes, porque en una relación sana, incluso una conversación difícil te deja más claro. En el gaslighting, siempre te deja más nublado. Más allá de la memoria, el gaslighting tiene un objetivo que muchas veces no se nombra: destruir la identidad de la víctima. No solo su recuerdo de eventos específicos, su sentido de quién es. Cuando alguien ha vivido gaslighting durante tiempo suficiente, lo que describe en terapia no es solo "no sé qué recuerdo bien", es algo más profundo. No sé qué quiero, no sé qué siento, no sé quién soy cuando no estoy con esa persona. Porque el gaslighting no solo borra recuerdos, borra el criterio, la capacidad de confiar en el propio juicio. Y cuando pierdes la confianza en tu propio juicio, pierdes la base desde la que construyes tu identidad. Leo recuerda que tardé casi 1 año después de esa relación en tomar decisiones simples sin sentir que necesitaba la validación de otra persona. ¿Qué comer? ¿Qué ropa ponerme? Si su reacción emocional a algo era adecuada o exagerada. Porque durante años, el árbitro de su realidad había sido otra persona. Y cuando esa persona no estaba, él no sabía cómo ser el árbitro de sí mismo. Desde la neurociencia, esto corresponde a un daño en lo que se llama la agencia cognitiva, la capacidad de confiar en que tus propios procesos mentales son fuentes válidas de información sobre el mundo. Reparar eso no es rápido, pero sí es posible. Y el primer paso, siempre, es nombrar lo que pasó, darle un nombre, sacarlo de la niebla de la confusión y ponerlo bajo la luz. Vamos a hablar de lo práctico, porque no quiero que este video sea solo un diagnóstico. Quiero que sea también un mapa de salida. Para quien está en una relación y sospecha que hay gaslighting, lo primero, documenta. No para acusar, sino para tener un ancla de tu propia realidad. Escribe conversaciones importantes poco después de que ocurran. No para construir un caso, sino para tener un registro externo de tu propio mundo interno. Leo hizo esto, y ese hábito le salvó la cordura. Lo segundo, habla con alguien fuera de la relación. Un amigo de confianza, un familiar, un terapeuta. El aislamiento es parte del mecanismo del gaslighting. Romperlo es también romper parte del ciclo. Lo tercero, presta atención a cómo te sientes después de las conversaciones difíciles. No durante, sino después. ¿Más claro o más confundido? ¿Con más criterio o con menos? Tu cuerpo y tu estado emocional post-conversación son información valiosa. Para quien está saliendo o ya salió. Lo más importante que puedo decirte desde la neurociencia es esto. La confianza en tu propia percepción se puede recuperar. El cerebro es plástico. Los circuitos que fueron erosionados pueden reconstruirse. Pero necesitan práctica, tiempo y generalmente acompañamiento profesional. ¿Práctica qué? Práctica de tomar pequeñas decisiones confiando en tu criterio, sin buscar validación externa. Práctica de notar lo que sientes sin inmediatamente cuestionarlo. Práctica de decir, esto fue lo que ocurrió, desde mi perspectiva, y esa perspectiva es válida. Y rodéate de personas que cuando te digan, creo que recuerdas diferente, lo digan con curiosidad, no con condena. Que estén dispuestas a considerar tu versión tan válida como la suya. Antes del cierre, Leo tiene algo más que leer. La última entrada de sus cuadernos. Leo. Esta es la última entrada que escribí en esos cuadernos. Fecha:
el día que dejé esa relación. Hoy tomé una decisión y la tomé solo, sin preguntarle a nadie si era la correcta, sin esperar que alguien validara lo que sentía. Solo confié en lo que sabía. Sé que esto ocurrió. Sé que lo que sentí fue real. Sé que no estaba loco. Lo sé porque lo tengo escrito. 12 cuadernos de mi propia realidad. Quizás lo más triste de todo es que necesité 12 cuadernos para creerme a mí mismo. Pero también lo más poderoso es que al final me creí. Leo cerró esos cuadernos, no los tiró, los guardó, como recordatorio de que su percepción merece ser documentada, cuidada, defendida. Cuando Leo me leyó eso por primera vez, le dije algo que me pareció importante que escuchara. No necesitaste 12 cuadernos para ser válido. Siempre lo fuiste. Necesitaste 12 cuadernos para que alguien, en este caso tú mismo, finalmente te lo dijera. En resumen, el gaslighting es una forma de manipulación psicológica que hace que la víctima dude sistemáticamente de su percepción, memoria y juicio. Neurológicamente funciona porque la memoria es reconstructiva y vulnerable a la información social, y porque el cerebro prioriza evolutivamente la información de las figuras de apego sobre su propia percepción interna. Hay 3 perfiles: el calculado, el inconsciente y el frágil. Cada uno requiere una respuesta diferente. El gaslighting ocurre en etapas: siembra de la duda, confusión activa y rendición. Cuanto antes se identifica, más recursos tiene la persona para interrumpirlo. Se distingue del desacuerdo normal por el patrón, la unidireccionalidad y el efecto que produce. Siempre más confusión, nunca más claridad. Y es posible sanar. La confianza en la propia percepción es recuperable. El cerebro puede reconstruir lo que fue erosionado. Pero requiere tiempo, práctica y generalmente acompañamiento profesional. Leo, tomó demasiado tiempo llegar ahí. Decidir que tu realidad merece ser defendida. Que lo que viviste ocurrió. Que lo que sentiste fue real. No necesitas 12 cuadernos para creerlo. Pero si los necesitas, escríbelos. Y así cerramos el video 3. Leo guarda sus cuadernos. Ana cierra su libreta de notas. Y los dos se quedan en silencio un momento que ninguno interrumpe. Leo escribe en su cuaderno al final de cada video. Hoy escribió esto. El gaslighting no te quita los recuerdos de golpe, te va convenciendo, poco a poco, de que no mereces confiar en ellos. Y el día que decides que sí mereces, empieza todo lo demás. Gracias por acompañarnos en este video, por quedarse hasta el final, por la valentía de escuchar algo que quizás duele reconocer. Si este video llegó a tiempo para alguien, si le dio nombre a algo que no podían nombrar, cuéntenoslo en los comentarios. No tienen que dar detalles, solo decir llegó a tiempo. En el próximo video vamos a hablar del triángulo dramático de Karpman: víctima, agresor y salvador. Los 3 roles que existen en toda relación tóxica. Y la pregunta más incómoda de la serie hasta ahora: ¿cuál de los 3 has sido tú? Leo hace el test en vivo. Los resultados lo van a sorprender. Y a ustedes también. Hasta el próximo vídeo.